Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar esta quinta sesión de los seminarios, martes a las 13 sobre ingeniería de bioprocesos. En el día de hoy vamos a tener a Manuela Pintado, que nos va a hablar sobre ingredientes sostenibles en un contexto de economía circular. Recordaros que estos seminarios están siendo celebrados con el patrocinio de Bayer y de Fertiberia, y que las preguntas, por favor, que se hagan en el chat del Teams. Bien, pues nada más, vamos a comenzar. Gracias, Manuela, por haber aceptado participar en estos seminarios, y cuando quieras puedes comenzar. Ok. Buenos días a todos. Voy a intentar primero compartir ya con... en primer lugar, os quería agradecer al profesor Mario la invitación a la Universidad de Oviedo, porque es un gusto estar con vosotros. Me gustaría más estar ahí, lo que ya lo hice y por eso ha sido un placer, pero es un placer también poder compartir con vosotros. Como ya, no sé si os enterasteis, yo soy portuguesa. Hablo un poco español, por eso voy a intentar hacer la presentación en español, pero si me sale alguna palabrita mal, por favor, y si no entendéis, después me preguntáis, porque algunas veces la ciencia ahora es muy en inglés y el español no me sale tan bien. Pero es un gusto estar aquí y compartir un poco lo que estamos haciendo en mi grupo de investigación, los Bioactives and Bioproducts Research Laboratory, y que se integra en la Universidad Católica Portuguesa, en la Escuela Superior de Biotecnología, y dentro de esta tenemos un centro de excelencia el Centro de Biotecnología y Química Fina, donde se integra el trabajo que os voy a hablar. Pues hace mucho que trabajamos ya en la área de valorización de subproductos, y también pensando el valor de esos subproductos. Estamos hace mucho ya valorando lo que son creando nuevos ingredientes siempre que posible para la área alimentaria, y en algunos casos, como os voy a enseñar, para otros potenciales áreas. No sé, esto está un poco lento hoy, perdonad, a ver si, no sé, ya me pasó hace un rato, hoy no me está pasando. Bueno, lo que se ha bloqueado. Ok, creo que aquí voy a intentar por aquí. Ok, si no funciona, lo cambiamos. Entonces, lo que os voy a hablar es un poco en esta área tan importante que está creciendo, en la área de economía circular, y hasta poco lo que se hablaba de la economía lineal, que todavía la tenemos, pues la industria alimentaria todavía compra su materia prima, la procesa, y todavía la parte final de residuos se tira o se transforma en poco valor, en energía, en muchos casos alimentación animal. Pero la verdad es que, como ya podéis ver aquí, el ciclo, lo que se entiende por economía circular, la verdad es que en el futuro ya podamos intensificar lo que ya empezamos haciendo, de que los subproductos que se generan en la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumidor, puedan de verdad entrar nuevamente en un ciclo de valorización en que se puedan obtener varios nuevos ingredientes y productos que se apliquen directamente en el área alimentaria siempre que posible, y si no, integrarlos en otros sectores de más o menos valor añadidos, desde la área farmacéutica, cosmética, hasta valores de alimentación animal o energía. Y la idea es que en el futuro todos podamos circular todos estos componentes sin que se pierdan directamente. Y esto nos ha sido obligado ya desde algunos años, porque tenemos que cumplir lo que nos pide la Comisión Europea y todos los países, de minimizar las emisiones, un conjunto de leyes ambientales
para salvar el planeta, pero hay una muy clara ahora que la tenemos que tener en cuenta y que nos está acelerando mucho lo que son las investigación e innovación, que es en 2030 tenemos que tener 50% de los desperdicios alimentarios o residuos de alimentos. Y esto o sea por reducir o sea por valorizar. Y entonces lo que os voy a contar es un poco lo que hacemos nosotros. Traigo algunos ejemplos, no todos, claro, pero el concepto que tenemos en nuestro laboratorio de investigación y que trabajamos con varias industrias, pues sigue el ciclo que tenemos aquí. O sea, recibimos el subproducto y ya en ese momento identificamos todas las moléculas que están en ese subproducto para que podamos entender qué ingredientes y qué podemos sacar de ahí. Ingredientes, en algunos casos, podemos hacer directo productos, pero en general hacemos como una valorización integrada, intentando sacar varios componentes que al final tenga, si posible, residuo cero. Y eso implica que tengamos ingredientes que muchos se pueden agregar a los alimentos, pero otros algunas veces se tienen que ir a otras áreas por cuestión de seguridad, por cuestión de legislación también. Y para eso, cuando los extraemos, intentamos entender dónde los podemos aplicar y para eso tenemos que mirar lo que son las propiedades beneficiosas y muchas de ellas biológicas y tenemos como un screening de muchas propiedades en el laboratorio que nos permite entender cuáles son las particularidades de cada estrato que obtenemos, de cada fracción, que pueden después, mediante las propiedades que tienen, transformarse en ingredientes de aplicaciones diversificadas. Claro que muchas veces esas fracciones, esos ingredientes no son estables y los tenemos que encapsular. Por eso hoy día cuando hablamos de ingredientes, la estabilidad de dónde se va a incorporar o porque tienen propiedades bioactivas que se pierden en el trato gastrointestinal o en el propio alimento, entonces muchas veces los tenemos que encapsular en sistemas más comunes hoy día de microcápsulas en la área alimentaria. Y ya lo podemos incorporar en nuevos alimentos que muchas veces son funcionales porque aprovechamos lo que es de actividad biológica de esos ingredientes y además en algunos casos los podemos también extender a otras áreas, nutracéutica, cosméticos o entonces si no algunas fracciones ya las aplicamos como ya hemos hecho por ejemplo al área textil directo porque pueden tener cuestiones de seguridad para el área alimentaria. Cuando miramos esta valorización de residuos o subproductos agroalimentarios, lo miramos como esa composición compleja, pero de gran valor. Por eso lo tenemos que entender todo lo que está dentro, entender de lo que está dentro, ya que nos ayuda a pensar cómo lo vamos a hacer. Y eso nos ayuda mucho a saber si tiene una concentración, por ejemplo, de 80% de proteína en extracto seco, nos llevará directo a una aplicación proteica. Pero muchas veces la tecnología que vamos a utilizar puede ser directa de extracción o que pueda combinar directo, por ejemplo, una hidrólisis enzimática que pueda al mismo tiempo que lo extraemos, facilitar la extracción y que le puede dar un valor añadido a ese ingrediente. Entonces, las técnicas que en general todo el mundo que trabaja en esta área y nosotros también trabajamos en particular la parte de extracción de compuestos bioactivos o de fracciones en general, la hidrólisis enzimática que produzca ya para ayudar a la extracción o para producir nuevas moléculas o entonces la fermentación que se puede aprovechar directo en el subproducto para un nuevo alimento o hacer ya fermentación directa. Y en este caso, en este caso hay un objetivo siempre claro cuando lo hacemos, es que si estamos valorando, mejorando el planeta, tendemos también siempre que posible utilizar una tecnología que sea limpia, que sea verde, como le llamamos, porque el sistema tiene que ser completamente sostenible. Y por eso utilizamos en algunos casos en colaboración con compañeros de otras universidades, como sea la alta presión o los pulse field,
pero también algunas ya integradas en nuestro laboratorio que os voy a contar un poquito. Entonces hoy hablaremos de algunos ejemplos de precipitación por electrolitos, extracción enzimática y otros que os contaré al momento que os voy hablando de esos subproductos e ingredientes. Esto siempre es muy importante que podamos, siempre que posible, porque lo queremos aplicar al área alimentaria, primero minimizar los solventes orgánicos ya directos por el ambiente, pero también porque intentamos que solo utilizar casi siempre agua o agua y etanol, porque son los solventes que se aplican directos mejor al área alimentaria y obligatorios en el área cosmética, por ejemplo. Pero ya también porque estas tecnologías en algunos casos nos ayudan a mejorar el rendimiento que tenemos de esos ingredientes. Entonces se combina aquí una solución óptima que es no utilizar un solvente orgánico y tener las mejores condiciones. Claro que siempre hay algo malo, es que todavía en muchos casos no están todavía muy industrializadas o en algunos casos es más caro que la tecnología convencional y por eso muchas industrias todavía tienen alguna dificultad en integrar estas soluciones. Empezamos por los ingredientes más ricos en proteína. ¿Okay? Iré a hablar en particular en esta charla soluciones de fracciones ricas en proteína y después pasaremos a las fracciones, a los subproductos con valor de fibra y después ya os doy dos ejemplos finales en la área de los minerales. ¿Okay? Entonces, este es un ejemplo de un trabajo que hicimos hace poco con un proyecto con varias empresas y aquí el objetivo era valorar el pelo de cerdo porque queríamos una fracción de queratina. La queratina está en el mercado con una tecnología no muy limpia y que queríamos en este caso aumentar, si posible, el rendimiento, pero mucho utilizar una tecnología limpia. Entonces, lo que hicimos fue una digestión que evita, la queratina es muy, muy rígida, entonces utilizamos un detergente al vez de un compuesto muy tóxico que se utiliza en la extracción y está en este momento sobre patente y también después este es el método tradicional que utiliza una digestión con un solvente tóxico y después ya una filtración, se precipita con sulfato de amonio y después ya una recuperación con hidróxido de sodio. En nuestro caso pudimos hacer una técnica de una digestión directa que nos eliminó la parte de extracción de grasa con una digestión con el detergente y ya después lo pudimos concentrar con membranas de filtración que ya lo pusimos a una escala piloto. Esta solución es una solución que tiene una queratina limpia y que ahora se puede aplicar o hidrolizar o aplicar directo a varias áreas de cosmética o higiene personal en algunos casos. Y por eso este es un ejemplo en que intentamos, ya había varios trabajos que lo hacían, pero todo lo que estaba en el mercado era tecnologías. Y aquí pudimos obtener un ingrediente de aplicación más cosmética o higiene personal, pero ya con una tecnología limpia que se pueda aplicar con una más grande sostenibilidad. Dentro de las proteínas, lo que hemos hecho mucho, y os traigo varios ejemplos, es utilizar la herramienta enzimática para hidrolizar parte de la proteína. Muchas veces la proteína, alguna porque es termosensible o porque es no soluble, tiene algunos problemas de incorporación y además de eso, si la hidrolizamos, podemos obtener como todavía más propiedades biológicas. Es lo que pasa cuando hidrolizamos las proteínas y obtenemos ya péptidos, muchos de ellos bioactivos. Y entonces en algunos casos nos mejora la digestibilidad, la solubilidad y ya también las funcionalidades o propiedades biológicas. Lo podemos hacer con hidrólisis ácida, alcalina, autohidrólisis o también con microorganismos. Os voy a hablar casi todos los casos, lo que utilizamos más la hidrólisis enzimática. Ya después de obtener, podemos sacar todavía la posibilidad de obtener varios ingredientes de más
bajo peso molecular o más alto peso molecular, que lo hacemos porque eso nos puede dar diferenciación biológica y por eso también más valor a cada ingrediente que podamos sacar, como los ejemplos que os voy a enseñar de seguida. En nuestro laboratorio hemos trabajado con muchas proteínas, desde la proteína de suero, la levadura, la proteína de carne, de pescado, de soja, microalga, insectos. Os traigo hoy en particular más los ejemplos de subproductos de estas industrias y otro día os doy la parte de más, en la caso de microalga, insecto, para también poder valorizar estas materias primas que todavía no tienen alto valor. Este es un ejemplo de un proyecto que tuvimos entre la industria de lacticinios y de productos lácteos y industria de cerveza, y el objetivo era porque podríamos utilizar el mismo sistema de membranas y de hidrólisis para poder tener dos subproductos en cantidad. Muchas veces no tenemos solo suero en cantidad o levadura en cantidad y aquí queríamos intentar la misma. Entonces, os voy a hablar más del ejemplo. La tecnología fue la misma y las enzimas también, y os voy a enseñar más el caso de la levadura, que hay menos ingredientes alimentarios en la área de aplicación en el mercado. Aquí lo que hicimos entonces fue hacer una hidrólisis y ya hicimos una separación selectiva con membranas y después hicimos un estudio muy completo de propiedades que nos permitió llegar a ingredientes que se pudieron después aplicar a alimentos. Así, la primera parte, la levadura, la empresa ha sido Superboc, una empresa conocida en Portugal de cerveza. Trajimos la levadura de cerveza, la tenemos que autorizar y después hicimos un estudio de optimización por respuesta de superficie que nos permitió identificar las mejores condiciones de hidrólisis. Hemos utilizado una enzima nativa de un cardo que conocéis, es una hidrólisis con una enzima vegetal, y la Cynara Cardúnculos ha sido optimizada, en este caso con un 4% durante 4 horas, que nos permitió tener extractos. Aquí lo que podemos ver, hicimos las mejores condiciones ya, y lo que es importante mirar es cómo es el perfil de proteína que se ha hidrolizado. Entonces aquí podemos ver el peso molecular, tenemos una baja cantidad mayor que 10.000 Daltons y una concentración interesante de menor que 3.000 Daltons. Y aquí lo que os digo, que ya lo conocéis muchos de vosotros, es que los estratos peptídicos menor que 3.000 suelen, no siempre, pero suelen ser aquellos que tienen que tener mejor propiedad biológica, antioxidante, entre otras, y por eso, seguido de esa hidrólisis, muchas veces hacemos un fraccionado con 3.000 Daltons para hacer las fracciones menor y más grande que 3.000, que nos permite tener funcionalidades diversificadas. Así, lo que hicimos, por ejemplo, muchos de los péptidos se caracterizan por la actividad antioxidante y también antihipertensiva, y podemos ver aquí cómo aquí la hidrólisis nos ha permitido aumentar, o sea, la actividad antihipertensiva, que es la inhibición de la enzima conversora de angiotensina. Cuanto menor es el IC50, mejor, porque menos cantidad necesitamos para inhibir la enzima. Entonces podemos ver que estos estratos hidrolizados, en este caso no el más grande, que no es tan beneficioso, pero el menor que 3.000, lo vemos aquí, ha bajado mucho y por eso es mucho más activo, con mucha mayor actividad antihipertensiva. Y también lo tenemos que probar si esa actividad se pierde en el tracto gastrointestinal, porque si no, no sería interesante. Y lo que miramos es que após el tracto gastrointestinal, nuestra fracción todavía se mantenía. Entonces tenemos potencial, y después de esto seguimos a un escalado que hicimos ya una primera concentración, porque la hidrólisis tiene que tener una concentración interesante de proteína, y lo separamos en 2 fracciones, aplicamos la enzima y ya después una nanofiltración que nos permitió tener 4 fracciones interesantes de valorización.
Las más pequeñas, como os dije, tienen un grupo de péptidos interesante y los hemos secuenciado y hemos visto que la abundancia en la levadura hidrolizada con esta enzima tenemos casi todos tripéptidos. Tripéptidos que tienen, por ejemplo, prolina, y ya la prolina es un aminoácido que nos indica una potencial actividad antihipertensiva y por eso ya habíamos comprobado inicialmente que lo tenía y lo comprobamos ahora ya también el potencial por su secuenciación, confirmando lo que teníamos anteriormente. Entonces, ya en esta actividad confirmamos para las 4 fracciones su interés y lo que podemos entender, o sea, os recuerdo nuevamente la actividad antihipertensiva, cuanto más baja mejor, y vimos que las 2 fracciones tenían una actividad antihipertensiva mejor, o sea, más baja, y que también la menor que 3000 de retenido era la mejor también en actividad antioxidante y así lo que nos interesaba en este caso era tener un extracto antihipertensivo y por eso los 2 mejores eran el menor que 3000 retenido y el más grande que 3000 retenido y fue lo que seguimos para caracterización posterior. Así no sigue, siempre que tenemos una actividad antihipertensiva nos tenemos que confirmar en animales y por eso hicimos un estudio de aplicación aguda para entender si bajaba la actividad, la hipertensión en ratos por telemetría y aquí ya lo confirmamos de verdad que utilizamos un control que es el captopril y vemos que de verdad el extracto menor que 3000 en particular era el que tenía un perfil de reducción de presión sistólica equivalente al fármaco, a la droga que tenemos en el mercado. Y por eso nos confirmaba sí que ya teníamos aquí un potencial extracto antihipertensivo. También se sabe que estos péptidos pueden reducir el apetito inhibiendo la obesidad y por eso además de la hipertensión, hicimos un estudio crónico con ratones donde le dimos lo que llamamos una dieta alta en lípidos para entender si el efecto del péptido, que se lo dimos entre el estrato peptídico 300 miligramos por kilo de ratón durante 3 meses, y fuimos solo para comparar lo que ha pasado. Aquí lo miramos, la verdad es que tenemos entonces 3 dietas, tenemos una dieta alta en lípidos, en gordura, en grasa, perdón, tenemos una rica en grasa con nuestro péptido, una dieta normal que no es rica en grasa y ya una dieta normal también con el estrato peptídico. Y lo que miramos es que nuestro estrato peptídico permitió reducir el aumento de peso comparativamente a la dieta sin péptido significativamente, o sea, demostrando que podemos tener aquí un ingrediente funcional interesante antiobesidad y que lo podemos incorporar en varios alimentos. Entonces sí, un valor significativo y que claro, hemos bajado, pero no tanto como una dieta no lipídica, pero ya confirmamos que en obesidad el estrato es muy interesante. Y lo confirmamos también porque en los casos de obesidad, cuando tenemos niveles de una dieta lipídica elevada, tenemos también un aumento de los niveles de leptina. Y lo que confirmamos también es que la dieta alta en grasa, con nuestro péptido añadido, tenemos una reducción significativa de leptina, lo que confirma el potencial interesante de antiobesidad. Además de eso, también está estudiado que estos estratos pueden reducir la úlcera gástrica y así lo que hacemos es darle a los ratones por gabaje, le damos etanol y ya comparamos con un control positivo que es la carbonoxilona, que es lo que se da en el caso de úlcera gástrica. Lo que podemos ver también aquí es que estos péptidos pueden reducir, tenemos el control negativo y vemos en este caso que claramente hay una diferenciación entre las fracciones. La fracción menor que 3000, que os decía que suele ser más bioactivo, ha reducido completamente la úlcera gástrica comparativamente con la carbonoxilona, igual efecto, y del otro estrato más grande que 3000 Daltons no tanto. Como podemos ver, aquí sí los ingredientes pueden ser diferentes cuando hacemos tecnologías
o fraccionamientos diferentes, y eso es muy importante para valorar el ingrediente final. Y se sabe que esto ocurre hoy porque hay un mecanismo mediado por prostaglandinas que inhibe después añadir el ácido al estómago y que nos protege de la úlcera. También es importante otra cosa cuando hacemos estos ingredientes, le tenemos que enseñar a la industria cómo los pueden aplicar. Tenemos que hacer una prueba de concepto o varias pruebas para que podamos mostrar que esto se puede añadir con valor. Y aquí en este caso el problema del estrato de levadura es que es como un marrón un poco claro y por eso desarrollamos varios alimentos, pero os enseño aquel que funcionó mejor, que fue una barra de cereales que combinaba muy bien y que mantenía, además de todo, las mismas propiedades que teníamos, antihipertensiva, antioxidante y otras que nos enseñé todavía hoy, como prebiótica y antimicrobiana, que ya no tenía tiempo de enseñarnos. Y por eso en este caso tenemos también que demostrar que podemos tener ingredientes aceptables en el alimento por el consumidor. Por eso aquí también vimos que la aceptación de las barras era de media muy buena, dependiendo, y tuvimos que casi el 75% podría comprar este producto. Entonces demostramos desde el concepto del subproducto hasta el ingrediente, sus propiedades y su validación animal, hasta el momento que demostramos también que se puede incorporar de forma eficaz en un alimento y que el consumidor lo puede aceptar. Ya entrando a los subproductos de pescado, tenemos en Portugal, como saben, una industria de conservas de sardina muy fuerte, vosotros también, pero aquí lo tenemos, y también otro tipo de pescado. Y aquí lo que estamos haciendo más actualmente, ya hemos valorizado de varios tipos, pero hay una carga orgánica muy grande de esas conserveras, hasta el 60% de la materia prima, y en este caso es un proyecto que estuvimos haciendo con una empresa de alimentación animal para creación de ingredientes de valor añadido, agregado. Y por eso hicimos una valorización en que, en este caso, el proyecto fue el MORPEP, y lo que estuvimos haciendo fue intentar que pudiéramos hacer hidrólisis con un valor más bajo de las enzimas. Y por eso la primera parte fue hacer una purificación, una prepurificación de las enzimas, de las vísceras. Se sacaban las vísceras del pescado. Es un pescado que viene, en este caso no es procesado, es un pescado que sale de los supermercados al final del día, que tiene una calidad todavía significativa. Y en este caso trabajamos con esta empresa en ese tipo de pescado, no en las conservas, que esta vez no os traigo ese ejemplo. Entonces, en este caso hicimos un extracto con una purificación por membrana también, y ya utilizamos esas enzimas para hacer una hidrólisis. Y logramos un extracto con una actividad proteolítica de 70 unidades al final del proceso. Claro que utilizamos comparativamente una enzima alcalasa muy buena, que ya sabríamos que sería mejor, pero la queríamos comparar como un benchmark de mercado para ver si las propiedades que obteníamos serían tan diferentes. Esto también está en este momento en una patente. Y aquí podemos ver el grado de hidrólisis, o sea, teníamos aquí la alcalasa, que ya sabíamos que sería mejor. La verdad es que con un ratio un poco menor logramos una estabilización máxima del grado de hidrólisis, pero la verdad es que con los dos niveles más altos, en particular ya con 10% del estrato, tenemos una actividad de un grado de hidrólisis muy parecido, y por eso podemos tener dentro de la propia industria un sistema de producción de enzimas directamente aplicable a la hidrólisis. También aquí podemos ver que el tipo de péptidos pequeños, menores que 3000, casi todos, aquí estos son los que son menores que 3000 y que son muy parecidos entre la alcalasa y nuestro estrato enzimático. Podemos también ver aquí que
tenemos el grado de hidrólisis y también la solubilización de la proteína es un poco más en la alcalasa, pero semejante. En la actividad antioxidante hemos logrado resultados muy parecidos de actividad antioxidante entre la alcalasa y los nuestros, y donde ha hecho más diferencia, en este caso ha sido la actividad antihipertensiva, que la logramos con alcalasa y estamos muy justitos en el caso del hidrolizado. Otro ejemplo también de pescado es el ejemplo de las pieles de pescado que se sacan. A un lado tenemos el bacalao que conocéis, que se sala, pero que hoy día la industria también ya lo preprocesa porque el consumidor no tiene tiempo de desalar, de sacar la sal y ya lo compra congelado. Entonces tenemos alguna cantidad significativa de pieles de bacalao y otros que también lo estamos comparando ahora en otro proyecto de, no sé cómo le llamáis, es Blue Shark, le llamamos tintureira en Portugal, no sé cómo le llamáis vosotros. Entonces, en este caso, estamos intentando ver si podemos lograr buenos hidrolizados de colágeno. Entonces, el colágeno se puede extraer o se puede hidrolizar. Y hoy día, como sabéis, las propiedades que tenemos de los hidrolizados proteicos de colágeno son muy interesantes para la aplicación nutracosmética, o sea, si las tomamos pueden ser absorbidos a nivel intestinal y pueden reforzar la firmeza de la dermis. Eso ya se encuentra en muchos, y entonces la forma de encontrar formas más sostenibles de producir estos estratos es interesante, y también para que podamos tener soluciones limpias y no muy caras. En este caso, la enzima más utilizada es la colagenasa, que es muy cara, y queríamos aquí hicimos entonces un pretratamiento alcalino para eliminar los pigmentos que tiene la piel, y ya después hicimos una supresión ácida e hicimos una aplicación de la bromelaína, que la obtuvimos con también tenemos bromelaína que os voy a enseñar dentro de un rato, obtenidos de subproductos. En este caso la hicimos como un hidrolizado interesante con propiedades que las vamos a mirar ahora. Entonces podemos ver que el colágeno es difícil de hidrolizar a péptidos muy pequeños, que es lo importante para que puedan ser absorbidos, y lo que tenemos aquí de verdad es que aquí tenemos los controles y aquí tenemos la hidrólisis total en el caso de bacalao, y en el caso de la piel, que tiene cantidades más grandes todavía, pero ya con una reducción muy significativa. Entonces demostramos en este caso tener un sistema sostenible de hidrólisis con propiedades que son muy interesantes. Puedo enseñar en el caso de la actividad antihipertensiva del bacalao, no es tan buena, pero es excelente, este valor ya es excelente. Y en el caso de la tinturera, del tubirón, como le llaman, no sé cómo, azul, tiene una actividad antihipertensiva excelente también. En este caso, la actividad antioxidante de esta piel en particular es mucho mejor, 8 veces mejor que la de bacalao. Entonces, podemos, con la diversidad que tenemos de especies, encontrar aquí una diversidad también de funcionalidad y actividad biológica interesante. Otra área que estamos trabajando es con las industrias en las efluentes. Los efluentes son difíciles, tienen una carga orgánica muy alta y le compromete mucho el procesado en las etapas de tratamiento. Y por eso trabajamos con las aguas de cocedura de sardina, que se tiene que cocer, se cocinan, se cocen con vapor, y después esta agua es en gran cantidad, pero con alta carga orgánica, con muchos péptidos y lípidos. Y también la agua de cortar, de lavar, de preparar el bacalao, que sale también una agua con mucha sangre. Y por eso lo que hicimos fue con el grupo también de Lisboa, especialista en membranas, ya utilizando la selectividad más específica de membranas. Trabajamos un tipo de membranas con presiones diferentes en el caso de la sardina, y en el caso del bacalao utilizamos varios tipos de membranas. Y por eso podemos ver aquí que de facto lo que pasa es que estas aguas ya tienen péptidos muy pequeños, o sea, todos ellos en general ya son menores que
1200 Daltons, por eso ya con potencial bioactivo. Entonces es una oportunidad hacer un ingrediente de estos productos y claro que al final lo trabajamos con osmosis reversa para concentrarlos, pero también enseñaros que dependiendo de las condiciones de trabajo, en este caso de la presión, podemos ver que tenemos fracciones con péptidos diferentes. Y eso lo podemos ver también, lo mismo, es muy parecido en el caso del bacalao, en que bacalao tiene una fracción de más grande peso molecular, pero que no hay grandes diferencias entre los pesos moleculares del fraccionado que hicimos con las membranas. En el caso, por ejemplo, de la actividad antioxidante, no hubo influencia significativa del tipo de membrana, o sea, el tipo de fracciones que se obtuvieron fueron muy próximas al casi original. Pero cuando hablamos en actividad antimicrobiana, fue muy curioso que la fracción que se obtuvo en el caso de la sardina con una presión más grande, pudimos obtener una fracción más rica en algún tipo de péptidos, que era el péptido de más grande peso molecular, que fue más antimicrobiano. Entonces también aquí la tecnología permite diferenciación del ingrediente con actividad biológica. Ya entrando en las proteínas vegetales, tuvimos algunos trabajos. Uno es de Ezequiel, de Argentina, que vino a trabajar con nosotros en colaboración, y aquí hicimos hidrolizados con corolasa. Os voy a pasar con una optimización y podemos ver que en poco tiempo, en 4 horas, logramos fraccionar toda la proteína de soja y la ponemos en péptidos muy pequeños que tienen propiedades interesantes. Podemos ver que podemos monitorizar la actividad antioxidante. Esta BTS es un método químico que nos da pues la capacidad de eliminar radicales libres y que vemos que va aumentando también en el caso del ORAC, que es un método que utiliza peróxido de hidrogenio, es un sistema más biológico, más próximo del biológico, pero la verdad es que podemos mirar que a la medida que hidrolizamos vamos aumentando siempre esa actividad antioxidante y por eso elegimos aquella que en menos tiempo permite igual o equivalente actividad antioxidante y lo dejamos por las 4 horas. Aquí podemos ver que el grado de hidrólisis de verdad es un grado que no es tan grande como el máximo, pero ya sería muy caro, pero tenemos un grado de hidrólisis interesante que nos permite tener una actividad biológica, o sea, ya con actividad antihipertensiva que no cambia con más hidrólisis. Por eso también el proceso nos permite algunas veces que se pueda ajustar a ser más económico, más sostenible y que al final obtengamos las mismas propiedades. También pudimos identificar un conjunto alargado de péptidos muy interesantes con varias actividades identificadas que ya os pongo aquí, o sea, conseguimos hacer el perfil completo de estos péptidos, de la secuencia de los péptidos. Otro punto importante de los péptidos es que no nos podemos olvidar que los péptidos se pueden hidrolizar todavía con la pepsina en particular o las enzimas del intestino. Entonces tenemos que mirar y podemos ver, por ejemplo, que los péptidos en su actividad, en este caso antioxidante, en el caso la actividad antioxidante fue aumentando a la medida que se fue hidrolizando, estabilizándose en el intestino, y en el caso de la actividad antihipertensiva fue bajando. Entonces debemos mirar que muchas veces cuando lo cortamos podemos perder grupos que son más activos y así en el estómago bajó mucho y después ya se estabilizó para tener. Entonces esto es también importante, que el ingrediente lo miremos cómo se pasa su digestión, cómo se puede alterar para que podamos después decir las propiedades que él tiene. Todavía otro residuo con otra empresa hicimos la okara. Okara es lo que se obtiene después de hacer la bebida de soja o leche de soja, no sé si le llamáis ahí. Entonces se obtiene una cantidad muy grande de okara, la primera que hablamos, la anterior, se obtiene a post extracción de la grasa del óleo de soja. En este caso es a post la obtención de la bebida de soja, que es un producto con alta humedad, 80%, muy
perecible, pero que tiene un valor muy interesante, 50% fibra, 30% proteína todavía y lípidos. Entonces lo que hicimos fue un abordaje de valorización integrada en que hicimos procesado del propio residuo para obtener nuevos ingredientes y productos. Aquí lo tuvimos que esterilizar porque la contaminación es brutal y ya estabilizado, lo hicimos sin hidrólisis y con hidrólisis, ¿ok? Y por eso lo tenemos comparado, lo hicimos con dos tipos de enzima, la Synara también y la alcalasa, y podemos ver también aquí que cuando hacemos la hidrólisis podemos aumentar hasta 10% la actividad antioxidante de este extracto, de esta bebida. Y eso es muy interesante para la conservación y para la parte de salud también. En el caso de la Synara, el aumento no fue tan grande, pero fue un aumento todavía significativo. Y lo que notamos también es que el procesado anterior con un autoclave para esterilizar puede ayudar en algunos casos también a abrir la molécula y hacer una hidrólisis más fácil. En cuestión de propiedades, estos tienen una propiedad, la Synara cardunculus es menos hidrolizada, pero tiene una actividad antioxidante, antihipertensiva también interesante, próxima en número, ambos son excelentes de la cuestión de la alcalasa, ¿okay? Entonces, en este caso es más antioxidante el extracto que viene de la alcalasa, pues pero la actividad antihipertensiva también es muy significativa en la Synara. Entonces ya hicimos un proceso de fermentación. Vamos a hacer una bebida probiótica. Hicimos el hidrolizado. Ya en el hidrolizado hicimos una esterilización para añadir, trabajamos con cocultura y 2 bacterias separadas, Lactobacillus y Bifidobacterium. Hicimos una fermentación durante hasta pH 4,5 y ya hicimos una bebida. En este caso, lo que logramos fue algunas ventajas. Hicimos una bebida probiótica altamente estable durante un refrigerado hasta 30 días, por lo menos, con alto número de probióticos. Hicimos aumento de ácido láctico también, que permite la conservación, pero también propiedades beneficiosas en el organismo. Y una cosa muy interesante es que el residuo de soja tiene isoflavonas y que las bacterias pudieron hacer por fermentación, crearon las agliconas, que tienen un valor funcional biológico mucho superior. Y por eso también aquí la fermentación ayudar a crear un nuevo producto con valor añadido. ¿Okay? Y también aquí podemos ver en la parte del trato gastrointestinal que el trato gastrointestinal pudo todavía aumentar la proteína soluble, o sea, lo digerió muy bien. Y también pudimos aquí ver que tiene actividad antihipertensiva que no es muy alta en este caso, pero a postdigestión logramos aumentarla significativamente. Y por eso tuvimos una bebida fermentada de un residuo con alto valor probiótico, prebiótico también, que nos lo enseñó hoy, y también con actividad antihipertensiva y antioxidante. ¿Okay? Ya entrando en los residuos ricos en fibra, hoy día muy importantes porque la verdad es que el consumidor tiene que añadir la cantidad de fibra diaria que consume actualmente, es de los más importantes, y utilizamos fuentes de fibra que suelen ser el pan o otras fibras que empiezan creciendo hoy, las leguminosas. Y también aquí en los subproductos hay oportunidades. Nosotros estamos trabajando con casi todo el tipo de subproductos, del melón, avocado, tomate, vino, piña, y algunos os voy a enseñar hoy aquí. El primero es el caso que queríamos la parte de valorización integrada de la piña, y aquí logramos obtener una valorización integrada con 3 fracciones, una fracción líquida antioxidante, una enzima, que ya la vamos a ver, y ya también tanto de la corona como de la piel, también logramos después una fracción sólida, que es una harina que se puede utilizar en varios alimentos como fuente de fibra.
Aquí en el caso empezamos por del zumo que logramos obtener a trituración de la piña. Hicimos por una precipitación por electrolitos, hicimos la separación de la bromelaína. Fue la primera ingrediente que obtuvimos y aquí lo hacemos con carragenato y a la medida que aumentamos el carragenato vemos que la proteína disminuye en la solución y logramos una proteína de bromelina encapsulada que está en este momento ya dando una spin-off para su valorización. Y en este caso logramos un ingrediente muy interesante para la industria cosmética, alimentaria también. Después tenemos la parte del extracto líquido, que no os traigo los resultados porque es un extracto antioxidante, pero las harinas tienen un valor muy interesante. Tienen un valor que cuando pasa en el tracto gastrointestinal puede dar una actividad antioxidante tanto desde el estómago y que puede crecer. ¿Por qué? Porque tiene lo que le llamamos hoy día las fibras antioxidantes. Esas fibras antioxidantes traen de verdad polifenoles que están conectados con la fibra y como podemos ver en algunos casos que no había esos polifenoles se pueden liberar a lo largo del tracto gastrointestinal que antes no estarían disponibles porque no los teníamos libres. Entonces es como una fuente encapsulada de antioxidantes este tipo de fibra. ¿Okay? En este caso también enseñamos que cuando llega al intestino el resto de la fibra que no es absorbido los polifenoles nos da una actividad prebiótica interesante. Lo hicimos con un modelo de heces humanas y podemos ver que las pieles, en este caso el centro del ananá tiene una actividad próxima pero mejor que las pieles de piña. Como ingrediente y que tienen una promoción de las bacterias benéficas como lactobacillus o también en este caso y en particular el bifidobacterium, lo que permite decir que estas harinas obtenidas de estos subproductos pueden ser moduladores de la microbiota intestinal. Ya con el melón, con un abordaje también parecido, utilizando el mismo sistema, vemos que el melón lo fraccionamos también en una fracción líquida que le sacamos para precipitación de enzimas. Obtuvimos también una fracción menor de pigmento, que lo estamos estudiando ahora porque es muy rica en proteína, como podemos verlo en este caso, es rica aquí en proteína. Y en este caso aquí, rica en proteína, y después también tuvimos una fracción sólida. Os voy a hablar de alguna valorización, lo que podemos ver cuando hicimos el trazado de la cáscara de melón, vimos que era rica en varias enzimas, entonces quisimos, esto ya son péptidos, y aquí tenía un grupo de proteínas que nos parecían enzimas, y ya empezamos también con una precipitación por carragenato, logramos obtener un sistema de precipitación completamente limpio de estas enzimas. El clásico, como sabéis, se hace con sulfato de amonio, que es muy poluente y que en este caso lo comparamos y obtuvimos ya también calidad equivalente al método tradicional, que es menos sostenible. Podemos ver aquí que ya cuando lo hicimos comprobamos que nuestra fracción tenía un nivel de cucumicinas, que es una enzimas coagulantes, que muy interesante. Y aquí ya como lo podemos ver, lo comparamos con enzimas comerciales y vemos que nuestra enzima tiene una actividad coagulante de leche, en este caso vegetal, comparable o mejor que muchos de los que están en el mercado. Podemos ver aquí cómo hizo fácilmente un quesito con este estrato enzimático. También ahora, ya más reciente, que estamos terminando, vimos que la otra fracción permitía tener proteínas anticongelantes. ¿Okay? Ha sido una descubierta que no esperábamos, y lo que vemos aquí es que es un sistema que utiliza partículas de oro para mirar si hay agregación o no, o sea, las proteínas anti-freezing, anticongelantes se agregan y permiten a post-congelación bajar esa
ese coeficiente de extinción. Y aquí vemos que por esta técnica nuestras proteínas, comparada con otros padrones, de verdad es que a postcongelación bajan, y en particular cuando se utiliza otro control como mercaptosuccinic acid, en que podemos ver que a postcongelación muda la configuración del coeficiente, probando que tenemos en esa fracción que está ahora ya detallándose también para patente, proteínas anticongelantes como un ingrediente que puede ser aplicado al alimento o a otras áreas. Aquí también para decir que la fracción sólida tiene una cantidad de fibra insoluble, en particular la sólida, y que tiene también, como podemos ver, niveles diferentes de polifenoles. Claro que la líquida tiene polifenoles libres en mayor cantidad, pero también tenemos ahí polifenoles conectados o ligados, que le da a la fibra un poder de fibra antioxidante. Y aquí podemos ver que conocéis varios polifenoles. Estos estratos del melón son muy ricos en varios polifenoles, muy diversificado, y también la fracción sólida, que tiene menos libres, pero tiene polifenoles conectados con el material lignocelulósico, y estos antioxidantes son muy interesantes, que se liberarán después en el intestino para ejercer el efecto beneficioso del antioxidante. Con el tomate, en Portugal tenemos una gran, como en España, producción de pulpa de tomate, y ya le llamamos el repiso, el bagazo de tomate. Este es muy rico también, en particular en fibra. Tenemos una cantidad interesante de fibra soluble, que es muy, muy buena, y de fibra insoluble. Y aquí, con la colaboración con la Universidad de Minho, estuvimos comparando si de verdad cuando la extraemos con un método facilitador como el ómico, logramos tener alguna diferenciación en el ingrediente final. Y la verdad, con el ómico, con la Universidad de Minho, hicimos dos fracciones, una fracción líquida muy rica en carotenoides y una fracción sólida que tiene una riqueza de fibra soluble e insoluble, que puede dar una harina con propiedades también interesantes. Solo para enseñaros, la verdad, en el caso del ómico no permitió la extracción de antioxidantes libres, no tan grande como el convencional, ¿okay? Pero próximo, pero tenía una diversidad muy interesante, tanto de carotenoides, pero también de polifenoles. Esto para decir que cuando hicimos el comparativo, hicimos muchas pruebas, que no os las traigo hoy porque es mucha cosa, pero solo para deciros que el ómico, cuando obtenemos nuevos ingredientes, los podemos diferenciar. Y aquí vemos, por ejemplo, en la estimulación del bifidobacterio, de la microbiota, podemos comparar que esto es el FOS, es el prebiótico que está en el mercado, un benchmark de referencia, y podemos ver que en particular en algunas especies el extracto obtenido por ómico tuvo una capacidad más elevada de estimular el bifidobacterium que el extracto de fibra obtenido por el clásico. Entonces esto nos trae una abertura de que las nuevas tecnologías, valorando estos subproductos, podemos tener ingredientes diversificados y con potencial diferenciado. Ya el olivo también, vosotros lo tenéis mucho, nosotros también, y tuvimos una tesis que terminó ahora y que tuvimos también una separación de centrifugación para obtener sólidos, polvos de bajo valor económico, pero con alto valor añadido. Y aquí tuvimos una fracción líquida que le secamos también, y una fracción sólida, que es una harina obtenida de ahí. Podemos ver en este caso que la fracción líquida tiene en particular muchos minerales, muy interesante, hay alguna fibra soluble, pero la fracción sólida, como esperamos, tenemos un nivel de fracción alto. Y esto nos dice que puede ser una fibra, de verdad, una fibra antioxidante, que es interesante porque nos puede también modular la microbiota intestinal. Aquí podemos ver que cuando hicimos la composición de los polifenoles libres tenemos mucho hidroxitirisol. Como saben, el hidroxitirisol es abundante en todos los materiales de
de la aceituna. Y también aquí en el residuo quedó una cantidad grande de hidroxitirosol y de tirisol. ¿Okay? Entonces tenemos en la fracción un extracto interesante para fornecer hidroxitirosol y tirosol que puede ser en este momento utilizado para, por ejemplo, enriquecer el aceite y nos da una alegación de salud. Los polifenoles libres, en el caso de los polifenoles ligados de la fracción sólida, tenemos una cantidad muy grande todavía de hidroxitirosol en la fracción conectada con la fibra. Y eso es muy interesante porque nos da una posibilidad de protección de este antioxidante y que puede ser también una fuente simultánea de fibra y de hidroxitirosol, que son los compuestos en más grande cantidad, tirosol e hidroxitirosol. Y aquí también hicimos una prueba con una empresa de preparados de yogur y vimos que podríamos, con los estratos que teníamos, el líquido podríamos incorporarlo en una concentración de 1% y traer una alegación de fuente de hidroxitirosol, que tiene una alegación de salud, y también otro yogur en que incorporamos la fracción sólida con interés y logramos una alegación de salud de rico en fibra. Por eso esto también nos trae una oportunidad de diversificar las fuentes de fibra, diversificar las oportunidades para nuevos productos en el mercado. Y también para deciros que ya confirmamos en el producto final que tuvimos una cantidad, en este caso, de hidroxitirosol y fibra en los dos. Cuando comparamos confirmamos que podemos tener un claim, una alegación de fibra en el yogur y también pudimos comprobar que tuvimos una cantidad de hidroxitirosol suficiente para tener la alegación de salud. En este momento no la podemos aplicar el yogur porque solo está permitida en el aceite, pero en el futuro, quién sabe, lo podremos añadir también. Y también para deciros que increíblemente esta fracción sólida en el intestino, en la microbiota del intestino, trajo una ventaja muy, muy interesante, por ejemplo, de producir butirato en el intestino, mucho más, en este caso, 7 veces más que el benchmark que tenemos en el mercado. Y como sabéis, el butirato en el intestino es el ácido orgánico que permite regeneración celular, que ayuda mucho en la protección del cáncer y por eso también aquí las harinas de aceite en este caso. Ya para terminar con los minerales, los ejemplos de proyectos que tuvimos, uno está todavía en curso, este ya terminó, que son las espinas de bacalao. O sea, en las espinas de bacalao, cerca de 50% tenemos colágeno, que también lo valorizamos como os enseñé con la piel, y la otra parte es hidroxiapatit, son fosfatos de calcio, y también aquí podemos tener innovación. Y así ya hacemos una fervura de las espinas y después la llevamos a 900 grados, donde obtenemos una hidroxiapatit con alta calidad, que está también patenteada y que también nos permite hacer un ingrediente que se puede aplicar tanto a la área médica, ¿okay? Es un método simple y también nos permite aplicarlo, perdonad que me voy a quedar sin batería, que nos permite aplicarlo a la área de, por ejemplo, de ambiental para reducción de metales pesados. En este caso, después producimos con él también un protector solar ferviendo con hierro y podemos también diversificar los ingredientes después con modificación posterior. Y ya para terminar tenemos el proyecto Alchemy, que ya os hablé una vez que estuve ahí, es un proyecto con una empresa americana de fermentación donde estamos valorizando los residuos desde la caña de azúcar, donde extraemos residuos sólidos, a toda la levadura de fermentación y que esperamos producir por lo menos 32 ingredientes nuevos que son sostenibles y se pueden aplicar a varias áreas. Os traigo el primero que ya será lanzado el próximo año en el mercado. Ya está en test con varias empresas y es la primera
sílica biogénica, o sea, es la primera sílica de origen vegetal y que permite, la sacamos de las cenizas del bagazo que se queman en Brasil. Esas cenizas se echan en el suelo, en algunos casos pueden alterar el suelo, y lo que hicimos fue un proceso de extracción de la sílica vegetal que está dentro de esas cenizas. Las extraemos y tenemos un polvo en este momento que puede sustituir toda la sílica cosmética que no es sostenible, y así logramos tener ya un producto, la primera sílica biogénica, o sea, de origen vegetal, y que puede sustituir, por ejemplo, todo lo que son cosméticos que lleva hasta 50% de sílica normal, la podemos reemplazar ahora por una sílica sostenible. Y bueno, os dejo todo el equipo, hay mucha gente trabajando aquí, y os quería, este es nuestro edificio, y voy a salir un poquito porque me tengo que poner con la batería. Vienen ahora las cuestiones, solo... sí. Sí, Manuela, muchas gracias por la presentación, por la magnífica presentación, con una cantidad enorme de ejemplos de aplicación de distintos bioprocesos a la recuperación de residuos, y que indica que de alguna forma deben de desarrollarse industrias que aprovechen residuos en esta economía circular, sobre todo con los cambios en la normativa que se están plantando. Por cierto, la tintorera en español es tintorera también, ¿eh? Ok, bueno, ya estoy. Es que en el momento no me salía la palabra, no, es que no sabía la palabra, es la verdad. Pero bueno, como muchas veces son parecidas en portugués y en español. Bueno, solo un par de preguntas tengo por aquí, ¿eh? No tenemos tampoco tiempo para más. La primera es respecto a, bueno, un poco doble, ¿eh? Es respecto a la predicción, a las predicciones in sílico, de las propiedades de los péptidos. ¿Qué aplicaciones son útiles, aportan mucho las predicciones in sílico de las propiedades de los péptidos? Y la segunda, dentro de esta cuestión, es si se añade a un producto péptidos antihipertensivos, si se puede publicitar que es un producto con propiedades antihipertensivas. Esas dos cuestiones. Sí, bueno, en este caso, muy rápido, la cuestión de in sílico es muy relevante. Nosotros no lo hacemos, hay ya grupos que lo hacen predictivamente y después ya lo hidrolizan predictivamente con enzimas, porque ya las bases de datos ya son muy grandes. Nosotros lo que estamos utilizando es, cuando tenemos el estrato y conocemos los péptidos, ya puedes orientar tu actividad biológica, y eso yo diría que es muy interesante. Yo creo que las bases de datos que tenemos actualmente nos ayudan mucho a prever con un índice muy elevado las potenciales de los péptidos. Por eso sí, lo hacemos con, en particular, Ezequiel, que es el investigador que estaba ahí de la soja, está con nosotros, y tenemos una previsión muy interesante. Claro que hay grupos que tienen más trabajo ya desde antes de la hidrólisis. Nosotros solemos aplicarlo ya a obtener el hidrolizado para hacer la previsión de las propiedades biológicas que después las validamos. Otra cuestión es, el péptido, la verdad es que es antihipertensivo, no lo podemos proclamar. Lo se puede hacer en el Japón, sí. En Estados Unidos, en el mercado europeo no se puede. Lo hubo en tiempos, antes de entrar la directiva de 2012 de alegaciones de salud, se podía hacer con péptidos. Había dos péptidos en el mercado sintéticos, que era isoleucina, prolina. Y ese es, ahora no, ahora lo podemos poner como un conservante, lo podemos poner con más digerible, o sea, le damos como un paquete de otras propiedades, pero que sabemos que puede ayudar, pero no la podemos todavía decir, no. Y la última pregunta es, bueno, siempre que hablamos de las nuevas tecnologías de la economía circular, siempre nos encontramos con que los precios suelen ser bastante más caros, o más caros al menos, que los productos actuales que están en el mercado, ¿no? Bueno, la pregunta es si en este caso los precios están cerca,
y el análisis de ciclo de vida y todo esto, si está cerca o en la mayoría de los casos o hay, digamos, diferencias en costes, por ejemplo, respecto al uso, respecto a la combustión de residuos orgánicos. En fin, ¿cómo está el tema de los costes? Bueno, los costes, lo que más con estos ingredientes nuevos que estamos con la área cosmética, hay un punto muy importante. Siempre que empezamos tenemos que tener performance igual a lo que está o mejor. Eso es primero, porque después si no lo vendes muy mal. Y el coste tiene que ser igual, ¿ok? Entonces, eso es el primer punto de que estamos, claro que mucha de la investigación, la parte inicial la haces porque tienes que abrir todas las oportunidades, pero ya después la vas cerrando hasta el método, el proceso que te puede tener coste muy parecido a lo que está en el mercado. Y claro que eso tiene una influencia muy grande en la materia prima. La materia prima no tiene un coste, pero los residuos tienen un coste alto de transporte, ¿no? Por eso tienes que pensar en todo, dónde lo vas a producir, dónde montas la planta, porque todo lo que es la proximidad de la materia prima, en este caso del residuo, es fundamental, porque muchos de los procesos te pueden salir no sostenibles económicamente porque lo vas a buscar a muchos kilómetros y solo ese coste de transporte te mata el producto. Entonces, aquí muy importante es que es difícil que lo pongas en el mercado. Si es más caro, el consumidor puede comprar la primera vez, pero después muchas veces es difícil que lo compre más caro muchas veces. Entonces, intentaremos, yo creo que la economía circular va a funcionar si tenemos igual performance y igual coste. Claro que tendremos todavía que mejorar procesos, mejorar estrategia logística de residuos, etcétera, pero tendremos que ir en esa posición de coste muy parecido, porque si no, no lo van a comprar muchas veces. O hay otro motivo que se discute en Portugal, que es que las empresas tengan también incentivos del Estado y eso te puede bajar el coste de producción. Eso también sería otra oportunidad, por lo menos para empezar a poner esos productos en el mercado. Bien, pues no hay más preguntas. Muchas gracias por la presentación y por las respuestas y gracias también por hacer el esfuerzo de hablar en español, que desde luego no ha tenido ningún problema de entendimiento, ¿eh? Desde luego, ojalá hablásemos portugués una décima parte de la población española que desde luego sabemos muy pocos portugués. Bueno, me gustó mucho estar con vosotros. Estaremos conectados cuando esta área de subproductos tenemos que hacer colaboraciones. Es muy, muy importante. Y muchas gracias una vez más por la invitación, Mario.